La germinación temprana de Mad God. Influencias e inspiración. Comenzó cuando era muy joven. Cuando tenía unos 5 años, vi a King Kong en la televisión. Fue el tremendo trabajo de animación de O'Brien. Y unos años después, la séptima forja de Sinbad de Ray Harryhausen. También hay una publicación de la revista Life sobre Rudolph. Pinturas de Alanger del Museo de Historia Natural. Pero creo que fue realmente la séptima forja de Sinbad. Eso empezó a dar inicio a las cosas para mí. Unos años después estaba siendo introducido a Hieronymus Foch por mi papá, que era un pintor abstracto y tenía varios libros de arte. Y otra vez, Foch fue solo un elemento más en el ciclo de este tipo de gravedad que fue inconscientemente un tipo de unión. No tenía idea de a dónde iba, pero solo estaba persiguiendo estos intereses. Cuando era niño, fui influenciado por Tex Avery y Max Fleischer. Su trabajo, preferí su tipo de cosmovisión misántropa, opuesto al mundo idílico de Disney. Y luego, como adolescente, fui influenciado políticamente por Bob Dylan, sus canciones de protesta, y luego más tarde cuando tomó el cambio como más música electrónica. Es un poco surrealista. Cuentos serpenteantes como Desolation Row. Realmente tremendamente influyente. Empecé Mad God hace unos 30 años y filmé alrededor de 6 minutos de película de 35 milímetros, pero el proyecto resultó ser demasiado grande para ejecutarlo. Cuando triunfó Jurassic Park, fue más o menos al mismo tiempo que tuvimos hijos, y así que, ajustándose a la revolución gráfica por computadora y tener 2 hijos, simplemente no había absolutamente ninguna manera de que pudiera trabajar en Mad God y ya sabes, por lo tanto lo archivé y estuvo allí durante 20 años. Esos 20 años son probablemente la parte más importante para destilar a ese Dios en lo que se convirtió. Tuve mucho tiempo para darle sentido a las cosas. Así que estudié e investigué mucho, dirigiéndose hacia Mad God, obteniendo más granularidad y claridad y las ideas que quería desarrollar. Y así otras influencias fueron como, sabes, Milton y Dante y tuve mucho tiempo para estudiar historia del arte y que fue realmente importante, así que la mayoría de mis saberes cinematográficos los aprendí en el trabajo. Así que nunca fui a la escuela para cine, pero era muy importante tener una perspectiva de historia del arte porque una gran cantidad de el tipo de cosas que me interesan, lo extraño y fantástico son volver al comienzo de la prehistoria. Las pinturas en Lascaux y Chevey no solo representaron, sabes, los animales que los McDonald's profesionales en ese momento cazaban, pero también representaron seres espectrales y fantasmas y criaturas imaginarias. Y así seguí esa línea. Me interesé en mitología hindú y balinesa y javanesa, un teatro de marionetas de sombras, y lo estudié mucho. Kenneth Gross escribía algunos libros sobre la historia de los títeres y el interés en hacer a pequeña escala efigies de personajes que tienen sus propias personalidades, y eso terminó. Las marionetas han existido durante miles y miles de años y hubo este tipo de resurgimiento a finales de 1800 y se hizo muy popular. Fue en realidad una especie de fuerza motriz y teatro todo el camino hasta la década de 1920 y en los años 30, donde los títeres eran una parte muy importante del adelantado merodeo del movimiento de arte moderno en ese momento. Y obtener una educación superficial en psicología. Me interesé en el trabajo con Carl Jung y eso de nuevo comenzó a destilar y aclarar en mi mente la importancia de usar el inconsciente para desarrollar ideas y trabajar en las cosas, y escribiría todos mis sueños. Estudiaría mis sueños y
Eso me dio un tipo diferente de sentido narrativo. Y cómo abordar la narrativa, y no necesariamente la estructura de la historia sea el inicio, el nudo y el desenlace, pero algo que puede abarcar mucho más. Eso es mucho más costoso. Jung era muy importante y su libro rojo salió. Su libro rojo era realmente interesante. Era un documento secreto que Jung escribió y dibujó durante muchos años, como 30 o 40 años o algo así. Nadie sabía nada al respecto y luego en algún momento, supongo que los miembros de su familia lo encontraron y lo publicaron, y es muy difícil de superar. Y fue un descenso al infierno para Jung en ese momento. Jung, al trabajar en este libro durante tantos años, sintió que estaba empezando a perder el control de la realidad y enloqueció. Pero lo superó, al otro lado y de vuelta a la cordura de nuevo. Y a veces el proceso puede ser así, espero. Hoy Jacques Tati. Hoy Samuel Beckett. Hoy Carl Seaman.